Vamos a explicar la experiencia de Faraday. Para ello, Faraday lo que utiliza es una espira, ¿vale?, que consiste simplemente en un enrollamiento circular, en este caso, por el que puede pasar corriente, y además lo conectamos a un amperímetro o voltímetro, que lo que hace básicamente es detectarnos el paso de corriente a través de él, ¿vale? Ahora colocó un imán, y el imán, os recuerdo que en los imanes, cuando tenemos un imán, se crea un campo magnético, y el campo magnético se representa mediante líneas de campo, y esas líneas de campo salen del polo norte, que tendría más o menos esta dirección, así, se van abriendo, de forma que al final acaban entrando por el polo sur, de forma que son líneas cerradas, entran por el polo norte y salen por el polo sur. Vamos a quedarnos con esas líneas de campo que tenemos ahí y vamos a ver lo que hizo Faraday. Lo que hizo Faraday fue lo siguiente: cogió el imán y una vez que lo tenía en esa posición, lo que hizo fue que lo fue acercando. Al ir acercándolo, se dio cuenta de que nada más, conforme iba avanzando, iba apareciendo una corriente en la espira. ¿De acuerdo? Esa esa corriente la detectaba mediante el voltímetro. También se dio cuenta de que en el momento en que cesaba el movimiento de la espira, el paso de corriente también cesaba. Cuando volvía a reanudar la velocidad de acercamiento, volvía a aparecer una corriente eléctrica. También vio que si la velocidad era muy lenta, el voltaje que aparecía era de un valor determinado, y si la velocidad era mucho más rápida, el voltaje que aparecía era mayor. Luego el voltaje dependía de la velocidad con la que se acercaba. Con posterioridad también se dio cuenta de que cuando lo tenía en esta posición y ahora lo que hacía era alejarlo, volvía a pasar exactamente igual. Aparecía corriente y en el momento en que paraba, cesaba el paso de corriente. Lo que pasaba es que en este caso el paso de corriente era en sentido contrario. Si antes giraba, por ejemplo, en el sentido horario, ahora giraría en el sentido antihorario. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Otra cosa que hizo fue lo siguiente: cogió el imán y al imán le dio la vuelta. Uy. Vamos a ver si podemos darle la vuelta. Bien, le dio la vuelta. Y ahora lo que pasaba era exactamente lo mismo. Cuando lo acercaba o cuando lo alejaba aparecía el paso de corriente, solo que si ahora lo acercaba, al acercarlo aparecía una corriente que era del sentido contrario de cuando lo estaba acercando con el imán en el otro sentido, con la otra orientación, ¿vale? Esa es la experiencia, básicamente la experiencia de Faraday. Vamos a ver ahora qué explicación se le da a esta experiencia de Faraday y qué leyes se deducen de ello. Vamos a apartar aquí un poquito el juguetito para si ahora después nos hiciese falta, volveríamos a rescatarlo. Bien, vamos a ver. Para eso, para explicar lo que pasa en este caso, vamos a ver qué es lo que se definía como flujo magnético. El flujo magnético, que se representa por la letra Φ mayúscula, es igual a B, campo magnético, valor de intensidad de campo magnético, por la superficie, que es igual a B por S por el coseno del ángulo que forma. Donde B es el campo magnético, S es la superficie de la espira sobre la que estamos creando este campo, está actuando este campo magnético, y el coseno de alfa es el coseno que forman el ángulo B y S, los vectores B y S. Y os recuerdo que una superficie se representa mediante un vector perpendicular. Si tenemos, por ejemplo, esta superficie, se representaría por un vector perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Este sería el vector superficie. Eso representaría el flujo magnético. ¿Qué es lo que se dio cuenta entonces Faraday? Se dio cuenta de que cuando aparecía corriente era porque se modificaba el flujo. Solamente cuando se modificaba el flujo aparecía un paso de corriente. De hecho, en el momento en que el imán se detenía, la corriente cesaba porque ya no variaba el flujo. El flujo, si os dais cuenta, vamos a rescatar entonces esto ahora para explicarlo un poquito más en detalle, qué es lo que pasaba. Cuando nosotros teníamos esto, si os dais cuenta la cantidad de líneas de campo que atraviesan, o vamos a dejar aquí el flujo para que lo veamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vamos a acercar el imán, al ir acercándolo, la cantidad de líneas de fuerza que, si os dais cuenta, se van abriendo, el campo va siendo cada vez más grande al acercarse. Por tanto, al ser cada vez más grande, el flujo estaría aumentando.
y al estar aumentando el flujo, como está variando el flujo, va a aparecer una corriente inducida. ¿De acuerdo? En el momento en que se detenía, el campo permanece constante porque ya no se está moviendo, la superficie también, el ángulo que forman también, y por tanto el flujo permanece constante. Y en ese caso la corriente permanecería, no aparecería corriente. ¿Vale? Bien, vamos a ver con respecto a esto ahora la deducción de las leyes de Lenz-Faraday y la importancia que tienen en la inducción de corriente en circuitos eléctricos. Vamos a dividir la ley de Lenz-Faraday, aunque generalmente aparece como una sola, nosotros la vamos a dividir en dos. Digamos que la primera ley nos da una medida cualitativa del fenómeno. ¿Qué quiere decir cualitativa? Que nos dice para dónde va la corriente, pero no nos va a decir cuánto vale. ¿De acuerdo? En este caso tendríamos, lo que nos dice es que cuando nosotros modificamos el flujo que está atravesando una espira, aparecerá una corriente que va a tender a oponerse a la variación del flujo producido. ¿Qué quiere decir que oponerse? Que cuando queremos que aumente el flujo, lo que va a pasar es que va a crear líneas de campo en el mismo sentido que el campo. Ahora después lo veremos con un ejemplo. Y cuando queremos que disminuya el flujo, lo que va a pasar es que se van a crear la corriente que aparezca va a crear líneas de campo en sentido contrario. Ahora vamos a ver cómo se haría esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que pasaría. Vamos a quedarnos con eso ahí, vamos a aumentar esto un poquito para que veamos más o menos cómo sería. Mira, vamos a imaginar el primer caso que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a coger este imán, que lo tenemos aquí, y lo vamos a ir atrayendo. Al ir atrayendo, lo que está pasando sería que el flujo, recordamos que el flujo es igual a B por S por el coseno del ángulo que forman. El flujo está aumentando porque el campo, al estar más cerca, aumenta. Al estar aumentando el flujo, lo que la corriente quiere es oponerse a esa variación, es decir, si el flujo ha aumentado, va a aparecer inmediatamente una corriente inducida. ¿Qué va a querer esa corriente? Esa corriente va a querer que el flujo disminuya. ¿Y cómo disminuye? Aquí lo tenemos. Disminuye creando líneas de campo que van en sentido contrario. Ahora aplicamos las reglas de la mano derecha, que nos dice que cuando nosotros queremos ver el campo creado por una corriente, tenemos que coger la corriente, en este caso la espira, la cogeríamos con la mano derecha. Las líneas de campo me las indicarían los dedos, todos los dedos, menos el dedo pulgar que tendría que ir en el sentido de la corriente. ¿De acuerdo? Si nosotros las líneas de campo están atravesando en esta dirección, están atravesando la espira, y nosotros lo que queremos es crear líneas de campo en esta dirección, en este sentido, lo que vamos a hacer es que vamos a coger el hilo conductor con la mano derecha y vamos a procurar que todos los dedos se metan dentro de la espira por el lado derecho para que estén metiendo líneas de fuerza en este sentido. Líneas de campo en ese sentido. Y entonces la corriente inducida vendría así. ¿De acuerdo? Ese sería el primer caso, cuando nosotros tendríamos la corriente del imán acercándose. A ver qué es lo que pasaría en el caso de que nosotros nos alejásemos. Si nosotros tenemos el imán en esta posición y lo que hacemos es que nos vamos alejando, al ir alejándonos, ahora en este caso lo que estará pasando sería que el campo está disminuyendo y por tanto, vamos a quitar eso, por tanto el flujo en este caso al ir alejándonos está disminuyendo. Esto, al variar el flujo, aparece inmediatamente una corriente inducida. Esa corriente, ¿qué es lo que quiere? Va a querer oponerse a la variación del flujo producido. Si ahora mismo el flujo está disminuyendo, la corriente va a querer que aumente el flujo. ¿Y cómo aumenta el flujo? Aumentará el flujo creando líneas de campo en el mismo sentido. Y entonces, ¿qué es lo que volveremos a hacer? Exactamente lo mismo. Como nosotros ahora el flujo está disminuyendo, vamos a crear líneas de campo en el mismo sentido. Si el campo, las líneas de campo van para la derecha, pues vamos a crear líneas de campo que vayan hacia la derecha. Y vamos a coger ahora, nuevamente con la mano derecha, vamos a coger el hilo conductor, la espira, de forma que nosotros vamos a tener
los dedos los vamos a meter dentro de la espira para que vayan hacia la derecha, que vayan en este sentido, y entonces el sentido de la corriente nos saldría así. Si os dais cuenta, al alejar la espira nos sale en el sentido del reloj, vamos a poner sentido horario, mientras que antes nos salía en el sentido antihorario. Esto sería en el primer caso, ¿de acuerdo? Si nosotros en vez de hacerlo así, lo que hiciésemos fuese coger la espira tal y como la tenemos, y vamos a coger el imán y vamos a darle la vuelta. Al darle la vuelta lo que nos pasaría sería, me ha quedado ahí un poco torcido. Bien, vamos a quitar esta de aquí que ya no me sirven, y ahora lo que tendríamos que ver sería el sentido que tienen las líneas de fuerza. Y las líneas de fuerza, acordaos que entraban por el polo sur, luego ahora mismo las líneas de fuerza irían así. ¿De acuerdo? Estarían entrando en el polo sur. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el sentido del campo ha cambiado. Cuando nosotros ahora estamos acercando el campo, las líneas de fuerza que están atravesando el hilo conductor van a ser cada vez mayor. Acordaos que la línea de campo vendrían en este sentido, vendrían para acá. Como nosotros estamos aumentando el flujo, porque el campo se va haciendo más grande al ir acercándose, va a aparecer inmediatamente una corriente inducida. Esa corriente inducida va a tender a oponerse a la variación del flujo. Si ahora mismo está aumentando el flujo, lo que va a querer es que disminuya. ¿Y cómo disminuye el flujo? Creando líneas de campo que van en sentido contrario, y luego las líneas de campo que va a crear van a ser líneas de campo que vayan en este sentido. Y entonces nuevamente volvemos a coger el hilo conductor, de forma que los dedos dentro del campo, dentro de la espira, nos creen campo hacia la derecha, y entonces tendríamos que la corriente vendría en este sentido, que sería justamente el sentido contrario que nos salía anteriormente cuando acercábamos la espira, el imán. ¿De acuerdo? Si nosotros hiciésemos de la otra manera, pues al alejarnos nos saldría en sentido contrario exactamente igual que lo hemos visto antes. ¿Vale? Vamos a borrar esto de aquí y vamos a ver la segunda ley, porque la segunda ley es también muy importante. Borramos por aquí. Y vamos a ver ahora la segunda ley, que es lo que nos dice. La segunda ley es una ley que en este caso sería una ley cuantitativa. ¿Y qué quiere decir que es una ley cuantitativa? Que nos va a dar el valor de la fuerza electromotriz. Es decir, la fuerza electromotriz que se representa por epsilon o por fem y se mide en voltios porque no deja de ser un voltaje, nos dice que es directamente proporcional al número de espiras. Este signo negativo simplemente no tiene otro valor que indicarnos que se opone a la corriente, a la variación del flujo. Pues igual a n, que es el número de espiras que nosotros tengamos, porque puede que este enrollamiento o que esta espira, en vez de ser una, estén dos espiras o tres espiras estén colocadas juntas. Pues n sería el número de espiras por, y esto sería variación del flujo con respecto al tiempo. Esto es un operador, como una cuentecita, como una raíz cuadrada. Y eso quiere decir variación del flujo con respecto al tiempo. Básicamente es la derivada con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, cuando queramos calcular cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en un hilo conductor, para saber cuánto vale el voltaje, que es otro de los problemas que nos van a plantear y ya veremos, en ese caso tendríamos que coger la derivada de la formulita esta y hacer la derivada. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasará. Si nosotros vamos operando con esto, vamos desarrollando esta fórmula, nos quedaría que el valor de la fuerza electromotriz es menos n por la derivada con respecto al tiempo del flujo, que si os acordáis es igual a b por s por el coseno del ángulo. Para que se produzca fuerza electromotriz inducida tiene que cambiar uno de estos tres valores. Si los valores esos permanecen constantes, no habría fuerza electromotriz, por tanto no habría corriente. Y esto me da tres tipos distintos de problemas. Problemas en los que lo que varía el campo, ya veremos algunos. Problemas en los que varía la superficie. Imaginad, por ejemplo, una espira de forma cuadrada en la que tenemos una barra que va cayendo hacia abajo. En ese caso, la superficie de la espira, que sería esto, iría modificándose. También haremos algunos
y otro que sería este de aquí, que sería que es el que es un poquito más complicado, que sería cuando lo que está cambiando es el ángulo, es decir, cuando nosotros tenemos una espira y la espira dentro de un campo magnético va girando. Bueno, pues esto es la teoría de la ley de Faraday y la experiencia de Faraday, muy, muy, muy importante.